Seguridad expulsa a la dueña del hotel, sin saber que era la propietaria. El sol, un disco dorado e implacable, derramaba su brillo sobre la superficie centelleante de la piscina principal del Gran Montes Imperial, un oasis de lujo y exclusividad. Huéspedes, envueltos en toallas de algodón egipcio, sorbían cócteles coloridos, sus risas resonando suavemente entre el tintineo del hielo y el murmullo distante de la ciudad. Era un cuadro de perfección, meticulosamente orquestado para el deleite de una élite. Pero la perfección, como Sofía Ramírez bien sabía, era a menudo una ilusión frágil, fácilmente rota por una sola grieta en la fachada. Estaba sentada, al borde de la piscina, con los pies descalzos tocando el agua tibia, observando el ballet acuático de niños y el coqueteo discreto de parejas. No usaba un bikini de diseñador ni gafas de sol extravagantes. Su vestido de algodón, simple y elegante, y el sombrero de paja la hacían parecer solo una turista más sin pretensiones, quizás un poco fuera de lugar para los ojos menos atentos. Pero los ojos de Sofía Ramírez eran todo, menos desatentos. Absorbían cada detalle, cada matiz de ese ambiente que en breve sería suyo. De repente, una sombra se alargó sobre el agua, bloqueando el sol. Un hombre corpulento, con un uniforme impecable y un semblante pétreo, se detuvo frente a ella. Era Javier Morales, el jefe de seguridad del Gran Montes Imperial, un hombre que se movía con la autoridad de quien creía ser el guardián de un reino intocable. «Con permiso, señora». Su voz era un trueno amortiguado pero cargada de una frialdad calculada. «Creo que usted no puede permanecer aquí». Sofía Ramírez levantó la mirada, un brillo casi imperceptible danzando en sus ojos oscuros. «No sé». Movió, solo inclinó la cabeza ligeramente. «¿No puedo? ¿Y cuál sería el motivo exactamente?» Javier Morales bufó, un sonido que parecía ensayado para expresar impaciencia. «Esta área es exclusiva para huéspedes y clientes con reserva. Si usted no se encuadra en ninguna de esas categorías, tendré que pedirle que se retire inmediatamente». Un silencio tenso se instaló. Las risas cesaron, los murmullos disminuyeron. Ojos curiosos, antes fijos en sus propios placeres, ahora se volvían hacia la escena. Sofía Ramírez sintió el peso de cada una de esas miradas, la mayoría de ellas cargadas de una indiferencia que ella conocía demasiado bien. Nadie más estaba siendo cuestionado. Hombres de traje, mujeres con joyas centelleantes, turistas, de piel clara y bronceada, todos se relajaban intocables. Solo ella, una mujer morena vestida con discreción, era tratada como una intrusa. «¿Y qué le hace pensar que no soy una huésped?», preguntó Sofía Ramírez, su voz tranquila, casi un susurro, pero con una corriente subterránea de acero. Javier Morales puso los ojos en blanco, un gesto de desdén que no pasó desapercibido. «Solo estoy siguiendo el protocolo, señora. No dificulte las cosas». Había un subtexto en sus palabras, un juicio no verbalizado, un prejuicio tan antiguo como las piedras de ese hotel. Sofía Ramírez lo sintió, lo reconoció, y una llama fría se encendió en su pecho. Algunos huéspedes comenzaron a cuchichear. Una mujer rubia, Verónica Garza, recostada en una tumbona cercana, sonrió de lado, una sonrisa de aprobación que hizo que el estómago de Sofía Ramírez se revolviera. Era la confirmación silenciosa de que, para muchos allí, la escena era perfectamente aceptable. «Solo quiero disfrutar de la piscina», dijo Sofía Ramírez, su voz aún controlada. «No estoy molestando a nadie». Javier Morales se cruzó de brazos, su postura imponente. «Entonces, por favor, muéstreme la llave de su habitación». Sofía Ramírez sabía que no estaba obligada a hacerlo. Ningún huésped debería ser sometido a tal escrutinio, pero en lugar de discutir, solo sonrió, una sonrisa enigmática que no llegó a sus ojos. «No la voy a mostrar». El guardia de seguridad dudó por un instante, sorprendido por la tranquila negativa. Luego señaló la salida, su rostro endurecido. «Entonces, tendré que pedirle que se retire». La humillación era completa, pública. Todos observaban, pero nadie intervenía. Sofía Ramírez suspiró, un sonido casi inaudible. Tomó su bolso,
se levantó con una dignidad que contrastaba con la grosería del hombre frente a ella. Pero antes de alejarse, lanzó una última mirada a Javier Morales, una mirada que prometía más de lo que amenazaba. «Se va a arrepentir de esto», dijo, su voz baja, pero cargada de una certeza que hizo que el guardia de seguridad sintiera un escalofrío inexplicable. Se dio la vuelta y caminó, sin prisa, fuera del área de la piscina. No hubo discusión, ni gritos, solo una salida silenciosa, pero por dentro, una decisión ya estaba sellada. Ese hotel, el Gran Montes Imperial, estaba a punto de enfrentar la prueba más grande de su historia. Y nadie, ni siquiera el arrogante Javier Morales, estaba preparado para lo que vendría después. Sofía Ramírez caminaba con pasos firmes, pero su mente bullía. No era la primera vez que enfrentaba ese tipo de situación. La mirada de desconfianza, el tono de voz que intentaba enmascarar el prejuicio, la sensación de ser tratada como una amenaza en un espacio que debería ser acogedor. Era siempre la misma historia. Un guión repetido hasta el cansancio. Pero Javier Morales no tenía idea de quién era ella. Y eso, irónicamente, lo hacía todo aún más interesante. Sofía Ramírez no era solo una mujer común. Era la fuerza motriz detrás del grupo hotelero Gran Montes, una cadena de hoteles de lujo que había redefinido el concepto de hospitalidad en el país. Una empresaria visionaria, reconocida por su capacidad de transformar emprendimientos fallidos en joyas del sector y, más importante, por su incansable lucha por un mercado más inclusivo. Pero esa jornada no había sido pavimentada con facilidad. Hija de Elena Ramírez, una empleada doméstica que limpiaba casas de familias ricas, y de José Ramírez, un albañil que construía los cimientos de sueños ajenos, Sofía creció en 1900, un barrio humilde en el corazón de Iztapalapa, Ciudad de México. Desde temprano fue testigo de la invisibilidad de su madre, la forma en que era elogiada por su dedicación, pero nunca tratada como igual. A los 12 años, Sofía ya sabía que el mundo no sería justo con ella, pero en lugar de resignarse, decidió que reescribiría su propia historia. Estudió en escuelas públicas, enfrentando la escasez de recursos, la falta de material, la desmotivación de algunos profesores. Pero Sofía era incansable. Pedía libros prestados. Devoraba cada página bajo la luz tenue de una lámpara, mientras el resto de la casa dormía. Soñaba en grande, incluso cuando la realidad intentaba arrastrarla hacia abajo. Consiguió una beca en una prestigiosa universidad en la Ciudad de México y se graduó en administración, con una sed insaciable de conocimiento y cambio. Con un pequeño préstamo y una determinación férrea, abrió su primera posada. El comienzo fue arduo, cada día una batalla. Pero Sofía no se rindió. Sabía que no bastaba con ser buena, necesitaba ser impecable. Y así fue. Con el tiempo, su cadena de hoteles creció, convirtiéndose en un referente en el mercado, un imperio construido sobre los pilares de la excelencia y la innovación. Pero incluso con todo su éxito, había algo que nunca cambiaba: el prejuicio, una sombra persistente que insistía en seguirla. Por eso, cuando adquirió el Gran Montes Imperial, un hotel con una reputación impecable, pero con rumores de una cultura interna elitista, Sofía decidió hacer una prueba. Quería saber si los empleados estaban realmente preparados para ofrecer un servicio digno a todos los clientes, independientemente de la apariencia, el color de piel o lo que estuvieran vistiendo. Y ahora tenía su respuesta. Javier Morales, el guardia de seguridad, no lo sabía, pero acababa de darle el motivo perfecto para desmantelar y reconstruir todo en ese lugar. Sofía Ramírez entró en su coche, el interior fresco contrastando con el calor del exterior. Tomó el celular y marcó un número. «Quiero una reunión con todo el equipo de El Gran Montes Imperial mañana por la mañana», dijo, su voz firme, sin rastros de la calma que había exhibido minutos antes. «¿Algún problema, doña Sofía?», preguntó Diego Flores, su asistente, la preocupación evidente en su tono. Ella sonrió, una sonrisa que no era de alegría, sino de una satisfacción fría y calculada, mientras miraba por el retrovisor
el imponente edificio de donde acababa de ser expulsada. Digamos que algunos empleados tendrán una gran sorpresa. Ese no sería solo un encuentro común. Sería el momento en que todos descubrirían quién realmente tenía el poder allí. Y esta vez nadie saldría impune. A la mañana siguiente, Sofía Ramírez llegó a el Gran Montes Imperial sin hacer ruido. No usaba ropa llamativa, ni estaba acompañada de su equipo de abogados o guardias de seguridad particulares. Era solo ella discreta, pero con un aura de observación aguda. Al entrar en el vestíbulo percibió inmediatamente el patrón. Una pareja de turistas blancos fue recibida con sonrisas cálidas en la recepción. El recepcionista se aseguró de ofrecer una mejora en el hospedaje y preguntó si deseaban una bebida de cortesía. Minutos después, un hombre moreno, vestido de manera sencilla, esperaba impaciente mientras Andrea Rojas, una recepcionista, ni siquiera lo miraba. Ella tecleaba algo en la computadora, fingiendo estar ocupada, la expresión de aburrimiento apenas disimulada. Sofía Ramírez suspiró. Ese no era un caso aislado. Caminó lentamente por el vestíbulo, sus ojos registrando cada detalle. Una señora de cabellos grises pidió ayuda con las maletas y fue prontamente atendida por un empleado sonriente. Poco después, una mujer morena hizo el mismo pedido y recibió solo una mirada impaciente, seguida de un asentimiento sin entusiasmo. Las diferencias eran flagrantes, tejidas en la propia trama del servicio del hotel. Sofía Ramírez se acercó al restaurante del hotel, eligió una mesa cerca de la ventana y esperó. Ana Beltrán, la mesera, pasó por ella 3 veces antes de finalmente preguntar qué le gustaría pedir. Pero en lugar del tono amable que había usado con los otros clientes, la voz era fría e impersonal. «Voy a querer un café», respondió Sofía Ramírez, manteniendo la paciencia. La mesera anotó rápidamente y se fue sin decir nada más. 10 minutos pasaron. 15, 20. Sofía Ramírez vio a otros clientes llegar, pedir y recibir sus pedidos, mientras su café aún no había llegado. Ya tenía suficiente. La noche anterior, había salido de la piscina del hotel sintiendo la humillación en la piel. Ahora observaba con claridad el problema que necesitaba ser resuelto. La cuestión no era solo un guardia de seguridad mal entrenado, era algo mucho mayor. La cultura del hotel. Una cultura de invisibilidad para algunos, de privilegio para otros, y ella garantizaría que eso cambiara. Sofía Ramírez tomó el celular y envió un único mensaje a Diego Flores, su asistente. Reunión confirmada. Quiero a todos en la sala principal en 1 hora. En esa reunión, algunas personas aprenderían la mayor lección de sus vidas. Exactamente 1 hora después, todos los empleados de El Gran Montes Imperial estaban reunidos en la amplia sala de conferencias. El clima era de expectativa y tensión, una convocatoria repentina que tomó a todos por sorpresa. Javier Morales, el guardia de seguridad que había expulsado a Sofía Ramírez el día anterior, estaba sentado al fondo, con los brazos cruzados. No parecía preocupado. Para él aquello probablemente sería solo otra reunión tediosa sobre atención al cliente. Los recepcionistas cuchicheaban entre sí. Los meseros y camareras esperaban en silencio. Cuando Sofía Ramírez entró en la sala, nadie la reconoció. Para ellos era solo una mujer común, sin importancia, pero todo cambió en el instante en que Diego Flores, su asistente, un hombre alto e impecablemente vestido, tomó la palabra. «Señores», comenzó, su voz resonando en la sala, «les presento a la verdadera propietaria de este hotel, la señora Sofía Ramírez». El silencio fue instantáneo, pesado. Las miradas se volvieron hacia Sofía Ramírez, algunas con sorpresa, otras con incredulidad. Javier Morales abrió los ojos, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. La misma mujer que él había tratado con desprecio el día anterior era su jefa. La ironía era un golpe en el estómago. Sofía Ramírez dio algunos pasos hacia adelante, dejando que el impacto de la revelación se asentara en la mente de todos antes de hablar. «Ayer fui expulsada de la piscina de este hotel», comenzó, mirando directamente a Javier Morales, cuyas facciones se contorsionaban en una mezcla de asombro y pavor. No porque estuviera molestando, no porque hubiera violado alguna regla, sino porque alguien decidió que yo no tenía cara de huésped.
Javier Morales abrió la boca para intentar decir algo, pero Sofía Ramírez levantó la mano, interrumpiéndolo. Sé que el problema no es solo un empleado. Está en la forma en que muchos de ustedes ven y tratan a los clientes. Algunos bajaron la cabeza avergonzados. Vi con mis propios ojos cómo los huéspedes son tratados de forma diferente, dependiendo de la apariencia. Vi empleados ignorando a clientes morenos, atendiéndolos con frialdad o incluso haciéndolos esperar más que a los demás. La voz de Sofía Ramírez era firme, pero sin exaltación. No necesitaba gritar para ser escuchada. Su autoridad emanaba de su presencia, de su verdad. Y eso termina hoy. Javier Morales se aclaró la garganta, intentando recuperar la compostura. Señora, yo solo estaba cumpliendo el protocolo. No sabía quién era usted. Sofía Ramírez lo encaró directamente. ¿Y si yo no fuera la dueña del hotel, cree que eso justificaría la forma en que me trató? El hombre se quedó sin respuesta, su rostro pálido. Sofía Ramírez respiró hondo. Lo que pasó ayer fue una prueba, y este hotel falló miserablemente. Pero yo no soy el tipo de persona que solo señala errores. Yo soy el tipo de persona que arregla lo que está mal. Hizo una pausa dramática antes de anunciar la decisión que cambiaría todo. A partir de hoy, este hotel pasará por una reestructuración completa en la atención. Todos aquí pasarán por un entrenamiento obligatorio sobre respeto, diversidad e inclusión. Miró de nuevo a Javier Morales, sus ojos fijos en los suyos. Y en cuanto a usted, señor Morales, no puedo mantener en la plantilla a alguien que actúa con prejuicio y discriminación. Su despido es inmediato. El hombre se puso pálido, sus labios temblaron. Abrió la boca, intentando justificarse, pero sabía que no había nada que pudiera decir. Su destino estaba sellado. Sofía Ramírez continuó, su voz resonando en la sala. Quiero que este hotel sea un ejemplo, un lugar donde cualquier persona, independientemente de la apariencia, sea tratada con respeto y dignidad. El silencio en la sala fue roto por uno de los recepcionistas, que aplaudió. Luego otros siguieron el gesto, hasta que todo el equipo estuvo aplaudiendo. No todos estaban de acuerdo, pero el mensaje había sido dado. La cultura del hotel nunca más sería la misma. Y Sofía Ramírez estaba segura de que acababa de transformar ese lugar para siempre. Al día siguiente, el Gran Montes Imperial ya no era el mismo. El impacto de la reunión aún resonaba por los pasillos. Javier Morales, el guardia de seguridad que había expulsado a Sofía Ramírez, se fue sin decir una palabra. Su salida un sombrío recordatorio para todos. Los empleados sabían que de ahí en adelante todo sería diferente. Pero Sofía Ramírez sabía que despedir a un empleado no era suficiente. El problema iba mucho más allá de un solo hombre. Era necesario cambiar la mentalidad de todo el equipo, desmantelar las raíces del prejuicio que se habían infiltrado en la cultura del hotel. Fue por eso que a primera hora de la mañana reunió a los gerentes y comunicó la nueva fase del hotel. A partir de ahora, anunció Sofía Ramírez, su voz cargada de una autoridad incuestionable, todo empleado, sin excepción, pasará por un entrenamiento obligatorio sobre atención al cliente, respeto y diversidad. Los gerentes se miraron. Algunos parecían satisfechos, otros visiblemente preocupados por la magnitud de la tarea. Y no será solo un curso en línea o una conferencia, continuó Sofía Ramírez, sus ojos recorriendo cada rostro en la sala. Quiero que todos los empleados pasen un día en la piel de los clientes que suelen ser mal atendidos. Los recepcionistas se pondrán en el lugar de los huéspedes para entender cómo era ser ignorado. Los meseros pasarán por la incomodidad de esperar un pedido que nunca llega. El personal de limpieza recibirá un trato diferenciado, solo para sentir en carne propia lo que significaba ser tratado como invisible. Solo así entenderán el impacto real de sus actitudes. Sofía Ramírez sabía que las palabras podían inspirar, pero solo las experiencias transformaban. En los días siguientes, los entrenamientos comenzaron. El equipo se sorprendió al percibir cuánto pequeños gestos podían marcar la diferencia. Los empleados que antes ignoraban a ciertos clientes,
ahora sentían en carne propia la frustración de ser tratados con indiferencia. El impacto fue tan grande que poco a poco la cultura del hotel comenzó a cambiar de adentro hacia afuera. Sofía Ramírez se aseguró de que ese cambio fuera para siempre. Mandó instalar un sistema de evaluación en tiempo real donde los huéspedes podían dar retroalimentación anónima sobre el servicio. Cualquier caso de discriminación sería analizado con rigor y las consecuencias serían inmediatas. Además, abrió nuevas vacantes de empleo, priorizando la contratación de personas morenas, mujeres y profesionales provenientes de comunidades desfavorecidas. El mensaje era claro. No bastaba con corregir el error. Era necesario crear oportunidades y construir un ambiente verdaderamente inclusivo. Y fue exactamente eso lo que hizo. El Gran Montes Imperial, que antes era conocido solo por el lujo y la exclusividad velada, ahora se convertía en referencia en excelencia en la atención y respeto a la diversidad. Y todo comenzó con un error. Un juicio apresurado de un guardia de seguridad que creía que podía juzgar a alguien por su apariencia. Poco sabía él que ese error lo cambiaría todo. La transformación de El Gran Montes Imperial no se restringió a sus paredes. El caso de Sofía Ramírez ganó repercusión. Clientes que presenciaron la escena el día de la piscina comenzaron a compartir la historia en redes sociales. La dueña del hotel fue expulsada por su propio guardia de seguridad y dio una lección inolvidable. El título se viralizó. Blogs, periódicos y hasta programas de televisión comenzaron a hablar sobre lo ocurrido. Algunos destacaban el error del guardia de seguridad, pero la mayoría enfatizaba la forma en que Sofía Ramírez manejó la situación, sin ira, sin venganza, solo con inteligencia y propósito. Fue invitada a entrevistas, y en cada una de ellas repetía el mismo mensaje. El problema no es solo un empleado, es un sistema que normaliza el prejuicio, y lo que hice no fue solo corregir un error, sino transformar la cultura del hotel. El público se identificó. Personas morenas que ya habían pasado por situaciones parecidas comentaban sus historias. Clientes comenzaron a dar preferencia a la cadena de hoteles de Sofía Ramírez, sabiendo que allí serían tratados con dignidad. Pero uno de los momentos más impactantes ocurrió en un evento de emprendimiento. Sofía Ramírez subió al escenario ante una audiencia llena y contó su historia, desde su infancia humilde hasta convertirse en dueña de una de las cadenas de hoteles más respetadas del país. Al final de su conferencia, una joven morena, Jimena Castillo, levantó la mano y le hizo una pregunta. Señora Sofía, yo sueño con ser empresaria, pero a veces siento que el mundo no fue hecho para personas como yo. ¿Qué le diría a alguien como yo? El silencio se apoderó del auditorio. Sofía Ramírez respiró hondo y respondió, el mundo intentará convencerte de que no perteneces a ciertos lugares, pero nunca dejes que nadie defina tu valor. Si quieres un espacio, conquístalo, y si no te dan un lugar en la mesa, construye tu propia mesa. La audiencia estalló en aplausos. Sofía Ramírez sabía que no podía cambiar el mundo sola, pero podía inspirar a otras personas a hacer lo mismo. Y esa, quizás, fue su mayor victoria. El Gran Montes Imperial ahora era un símbolo de respeto e inclusión. Lo que antes era solo otro establecimiento de lujo, se convirtió en referencia en atención de excelencia para todos, independientemente de color, clase o apariencia. Los cambios implementados por Sofía Ramírez no solo mejoraron la reputación del hotel, sino que crearon un impacto positivo en la vida de muchas personas. Los empleados comenzaron a ver su propio trabajo de manera diferente. Los clientes se sentían más acogidos, y otras empresas comenzaron a seguir el mismo camino. Pero para Sofía Ramírez, el verdadero legado no estaba solo en los números o en el éxito del hotel. Estaba en las personas. Estaba en Jimena Castillo, la joven que se inspiró en su historia para seguir su propio camino. Estaba en Javier Morales, el exguardia de seguridad que aprendió una lección que llevaría por el resto de su vida. Estaba en los empleados que llegaron a entender que el respeto no se mide por la apariencia, sino por el carácter. Aquel día en que fue humillada en la piscina, Sofía Ramírez
podría haber reaccionado con ira. Podría haber revelado su identidad de inmediato, exigido respeto por ser la dueña del hotel. Pero ella eligió algo más grande. Eligió transformar. Y al final, la mayor lección no fue para ella, sino para todos los que presenciaron esta historia. Porque el respeto, la justicia y la dignidad no son privilegios, son derechos, y Sofía Ramírez se aseguró de que nadie allí lo olvidara. Si esta historia te conmovió, no te quedes solo mirando. Comparte este video, deja tu comentario y etiqueta aquí a alguien que necesite creer más en sí mismo. Recuerda, cada historia de superación inspira a cientos de otras y juntos podemos construir un país más justo e igualitario. Suscríbete al canal para no perderte otras historias emocionantes que inspiran y muestran que nada es imposible para quien no se rinde. Y recuerda, tu lugar es un lugar de victoria. Nunca dejes que digan lo contrario.